yo creo que ahorita el trabajo que tenemos que hacer es dar ese salto porque también es un emprendimiento por necesidad y no oportunidad. ¿Y cómo generamos esas oportunidades? Porque ya es un gran paso el que emprendamos. Cuento esto desde el inicio. Yo tenía dos sueños. Yo primero tenía un sueño, y mi sueño desde chiquita era ser mamá. Subes un siguiente peldaño que es el aceptar, como lo manifestabas hace unos días atrás, la vicepresidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Qué significa esto para Gisela? Yo creo que este resultado para mí. Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. En la UTPL rompemos las barreras de la distancia y el tiempo. Estudia desde cualquier lugar a cualquier hora. Somos la universidad líder en educación en línea. Con nuestra movilidad estudiantil, recuerda que tu título UTPL es validable en Estados Unidos. Únete a nuestra comunidad de estudiantes que han decidido ser más. UTPL, decide ser más. La invitada que tenemos el día de hoy es una crack que ha venido consolidando su carrera de una manera bastante singular. En breve les contaremos de quién se trata. Bienvenidos y bienvenidas a Cracks Negocios y Networking. Qué gustazo volvernos a encontrar nuevamente con ustedes. Soy Marlon Tandazo Palacio. Transmitimos desde Loja para el mundo y es un placer el día de hoy tener esta invitada de lujo como es la actual vicepresidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano con una sólida formación académica en varios ámbitos, entre otros tecnología, gobierno, comunicación y asimismo su amplia trayectoria de experiencia tanto en el sector público como privado. Así que has jugado en varias canchas. Gise, la bienvenida, Gisela Montalvo. Qué gusto, Gise, que estés aquí. Bienvenida. Hola Marlon, un gusto para mí estar aquí. Hola con todos, súper emocionada de poder compartir este espacio, contarles un poco de mí y de todas las oportunidades que se dan donde esta industria a la que ahora represento. Gracias, Gise, por aceptar esta invitación. Gracias también a la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL que permite que esto ocurra gracias a las plataformas que comparten esta transmisión. La Corporación de Ferias de Loja y los medios digitales, Hora 32, Primer Reporte, Visión Alien e Info Loja. Sus comentarios acá abajo en la parte correspondiente para más adelante llegar a la interacción. Gise, qué gusto. Hace algún rato que viniste acá a Loja y te comentaba en LinkedIn, te decía, no recuerdo exactamente si estabas de flamante directora de la CITEC o ya tenías algún recorrido ahí. No, ya había pasado un añito cuando fui a Loja, ya voy casi 4 años aquí en CITEC, en julio cumplo 4 años. Y así de rápido pasa el tiempo, hace ya iba año y medio exactamente cuando fui a Loja, cuando inauguraron UTPL Tech y pude vivir de primera mano toda la increíble innovación que ustedes tienen ahí en la UTPL, el NOJ y las oportunidades que hay ahí. Una de las curiosidades que le decía a Gise el momento de que hubo el break es de que me llamó la atención que en el background que comentaba Gisela, tenía formación en ciencias políticas. No sé si recuerdas que te hice esa pregunta y cuál fue tu respuesta. Siempre me la hacen, así que recuerdo mucho y me encanta mucho contar esto también, porque creo que justo es entender el rol de los gremios. A veces pensamos que los gremios es un tema puntual de solo trabajar en una industria, en un sector, pero se conecta mucho con la política pública o con la ciencia política, que es lo que yo estudio, porque en efecto es trabajar en el desarrollo de un sector, que debemos conocerlo y entenderlo, pero esto solo se logra cuando trabajamos de manera articulada con el resto de actores, generando un ecosistema y un entorno adecuado para el desarrollo de esta industria. Entonces ahí es donde se conecta esta formación que tuve en ciencias políticas, en donde trabajamos en cómo generar un sector público o ser parte de un sector público que genere desarrollo, que fortalezca la democracia, el desarrollo competitivo,
junto con las necesidades de una industria que finalmente es transversal y tiene oportunidades. Me ha tocado aprender mucho de tecnología, como nos va a tocar a todos o como ya nos toca a todos en estos 4 años, pero creo que ha sido esta conexión importante entre entender cómo es la dinámica del sector público para poder generar solicitudes, proyectos, recomendaciones que conecten, como les decía, con las necesidades de la industria y generar lo que es nuestra misión, que es la transformación digital, que no solo es la adopción tecnológica, sino es un cambio cultural. Y cuando hablamos de cambio cultural, estamos hablando de educación, promoción, de normas, de incentivos, y eso es lo que estamos construyendo. Nos va a quedar corto el espacio para conversar de estos amplios temas que acaba de desplegar Gise. Gise, para las primeras personas o digamos para quien todavía no te conoce, ¿quién es Gisela Montalvo? Bueno, soy Gisela Montalvo, soy mamá de 3 niños. Esto es lo que primero yo creo que cuando tomé esa decisión y pude cumplir con mi esposo, es lo que más nos enorgullece y nos identifica. Tenemos 3 hijitos, Sergio, Juli y Sebastián. Soy, como decías, licenciada en Ciencias Políticas con un máster en Política Pública y otro en Business Administration, de nuevo porque si queremos que todo es del sector público y no conectamos con lo privado, no podemos lograr el desarrollo, y eso me lo enseñó una hermosa profesora que tuve en ese entonces. Tuve la oportunidad de estudiar en Harvard un programa de liderazgo en la toma de decisiones. Me encanta estudiar, como ven, ahorita de hecho estoy haciendo un nuevo programa de alta dirección en el IDE. Y luego también me ha encantado trabajar, trabajo desde mis 18 años hasta ahora, así que toda mi vida profesional ha sido conectada con mi vida formativa, y he trabajado en el sector público, trabajé en la Embajada de Estados Unidos, de Ecuador en Estados Unidos, trabajé aquí en algunos ministerios, luego trabajé en la academia, luego pude trabajar en organizaciones de la sociedad civil y me faltaba este lado del sector privado. Entonces creo que eso me ha podido dar esta visión de conectar todos estos como la importancia de conectar y articular los diferentes sectores para lograr los proyectos. Siempre con un enfoque en desarrollo productivo, pero también unido a desarrollo social, y creo que eso es lo que me motiva y me mueve. Me encanta trabajar por las personas, me encanta desarrollar proyectos, pero siempre de la mano de un equipo maravilloso, que es el que tengo aquí en CITEC. Vamos a empezar entonces por la primera parte que mencionaste, porque precisamente ya en las redes, en LinkedIn sobre todo, donde eres una rockstar, creo que ya la gente más o menos te ubica. Pero, ¿qué significa ser mamá de tres esposa, y cómo lo combinas con lo que haces? Bueno, significa una locura del día a día, tengo que ser sincera, porque además hay que no hacer soñador cada una de las realidades, pero para mí eran mis sueños, y yo siempre cuento esto desde el inicio. Yo tenía 2 sueños, yo primero tenía un sueño, y mi sueño desde chiquita era ser mamá. Cuando yo me casé con Roberto, y yo creo que los dos teníamos un mismo sueño en ser padres, luego desarrollarnos profesionalmente. Entonces comenzamos con metas claras de qué quería hacer cada uno. Obviamente hay un camino de lograrlo, de ir cumpliendo con estas metas, pero hasta el día de hoy ninguno de los dos ha cambiado su sueño. Y al momento en que es un sueño de dos, ese desarrollo profesional, pero también el crear una familia, ese trabajo del día a día, esa locura que les digo de día a día, es un trabajo en equipo, en donde cuando no está mamá, está el papá; cuando no está el papá, está la mamá, o está el abuelo, o están las abuelas, las tías, los amigos, que siempre ese grupo de apoyo es súper importante. Y ese grupo de apoyo es del que yo creo que con estas metas claras que les mencionaba que tenemos al inicio, con este trabajo en equipo interno, se genera y se vuelve posible cuando ese trabajo en equipo también se da en la parte laboral. Tengo un equipo que me enorgullece mucho y que se los digo de nuevo, pero que también me apoya muchísimo en este rol de ser mamá. Algunas de las que trabajamos aquí somos mamás, y sabemos que a veces tenemos 100 cosas en la cabeza, que a ratos la enfermedad de un niño nos quita el piso y se nos cambia todo, pero tenemos un equipo que siempre está ahí para apoyarnos, y que si uno no está, ellos van a estar, pero que también nos ha enseñado que este mix de roles, y creo que esto es lo más importante, que este tener otras necesidades de intereses no solo significa el tener hijos o no, sino tener vida más allá del trabajo. Entonces eso ha sido también mucho más chévere, que aquí cada uno de nosotros sabe que trabajamos muchísimo, que tenemos mucho trabajo que hacer, porque el reto de posicionar una industria no tradicional en el país
Es un reto y ha sido un reto hermoso con muchas metas alcanzadas, pero por mucho trabajo por hacer, pero que cada uno de nosotros tiene que ser feliz en el puesto de trabajo en el que está y esa felicidad se da cuando tú mezclas todos tus sueños y puedes cumplir el ser deportista, el hacer tu maestría mientras trabajas, el trabajar mientras estudias. Aquí hay un mix, el uno somos padres trabajadores, los otros son deportistas trabajadores, los otros son estudiantes trabajadores, o sea, pero ese mix y que cada uno sepamos y juguemos con eso hace que cada uno cumpla sus metas y se sienta satisfecho en el lugar que esté. Yo creo que eso es lo que ha servido y es la realidad, es una locura, es intenso. Hay días en los que uno dice, ¿qué estoy haciendo? Pero de ahí te levantas y todo sigue en paz y creo que este es el caso que nos pasa a muchas mujeres, pero ya también siento que a muchos papás. Eh, Hablando de la conciliación laboral, eh, ¿tienes una anécdota que te haya ocurrido en este mix que tú le llamas y que te haya movido el piso que nos puedas compartir? Pero movido el piso del lado bueno o malo, ahí sí. Ahí escoge tú. A ver, una anécdota de este mix. Yo creo que cada día, en verdad, no se me viene a la mente alguna así, como y molestando, te digo buena o mala, porque, y te preguntaba esto porque de una se me viene un viaje que yo tuve y que no pude estar en un día de la madre y mi hija chiquita me mandaba los videos y creo que ahí sí fue horrible y dije, no, esto no puede volver a pasar. Y ahí es cuando uno aprende que también hay unos no negociables, ¿no? O sea, que está bien y te entregas todo, pero hay unos días que uno tiene que estar aquí y estar aquí no pasa nada. Pero yo creo que más bien la experiencia del día a día es esto, o sea, es el aprender a colaborar y apoyarnos y que si hay un día en el que yo es mejor que me quede en la casa porque no necesariamente es una enfermedad, es un día que emocionalmente mis hijos me necesitan, siempre va a haber alguien que apoye. Y en esto yo lo que creo es que he marcado el ser de frente, no solo con el equipo, sino con el increíble directorio que también tiene la Cámara, fue reelecto recién, pero también a ellos que sepan que soy mamá y que hay horarios en los que uno puede estar y en los que no, y que va a haber horarios en los que contestaré una llamada si es urgente, pero hay un niño al lado riéndose o gritando mamá, pero que yo estoy ahí y el compromiso, y lo más importante es el compromiso, mientras yo cumpla con lo que ellos están y tienen las expectativas de mí, cómo lo hagamos y en la forma, en los horarios, trasciende cuando somos cumplidos. Entonces creo que no, o sea, siempre hay la experiencia que hay una reunión y que aparece el niño. El otro día estaba con el Ministerio de Producción y mi hija golpeaba la puerta, mamá, deja entrar. Entonces estoy que decir, es mejor que entre a que escuchen el grito y entró. Nadie, yo creo que eso después de la pandemia se ha normalizado y no va a cambiar. Entonces ahí es cuando tenemos que normalizar, que hay espacios en los que también tenemos que decir, por favor, véanos, que es algo que para mí era esa reunión, pero ella pues estaba hablando y le tenía que traer a ella y todo está bien. Ahora, ya yendo al meollo del asunto, tú has dado unos pasos que me parecen muy interesantes porque rompes un techo de cristal. Primero en la industria tech, porque al estar como directora ejecutiva de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, que era un espacio tradicionalmente dominado por el sexo masculino, pero llegas tú, ¿no es cierto? Con este espíritu que nos cuentas, con este espíritu además de la conciliación laboral. Y ese segundo peldaño, al estar ya al frente de esto algún rato, subes un siguiente peldaño que es el aceptar, como lo manifestabas hace unos días atrás, la vicepresidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Qué significa esto para Gisela? Yo creo que este resultado para mí me enorgullece muchísimo porque creo que demuestra todo el trabajo que estos 4 años hemos hecho en la industria. Como todos saben, y esto a veces es importante también conocer, el comité empresarial es del gremio de gremios, así como necesitamos que a las empresas por sectores nos represente un gremio, también hay muchos temas que son transversales que necesitamos que haya un gremio que nos represente al resto, porque si no, los ministerios, presidencias, las alcaldías no nos pueden recibir a todos todo el día.
en temas puntuales, obviamente, pero hay temas que podemos ser más eficientes. Y ahí es donde, el rol que tiene el comité empresarial, de ser ese vocero del sector productivo. Y ahora, en una línea muy estratégica de cómo cambiamos las reglas del juego, en una oportunidad trascendental de una apertura de mercados a nivel mundial, con una estrategia de exportación de servicios, pero también con una competencia que nos pone la vara muy alta y con ciertos retos en el país, como una crisis económica, crisis de empleabilidad, que nos demuestra que tenemos que cambiar las reglas del juego. Y yo creo que aquí eso es lo que buscamos desde CITEC y por eso acepté esta invitación a, por un año, ser parte de la vicepresidencia del comité empresarial, representando al sector productivo, porque hay una agenda clara de lo que tenemos, pero donde tenemos que hablar de innovación y transformación digital, porque en el mundo ya se lo hace, porque el mundo ya lo habla, y en Ecuador todavía estamos viendo si lo hacemos o no. Entonces ahí es donde tenemos esa gran oportunidad y te digo, es el reflejo de ese trabajo de 4 años de hablar de la transversalidad de la tecnología, en donde ahora lo podemos hacer y con esa apertura, así que muy orgullosa de esto, pero también muy comprometida que sea en el espacio, en que podamos seguir demostrando que esto está de moda, pero es técnicamente urgente para el desarrollo productivo del país. Conversando con, me parece que les ubicas a las chicas de Lila Working Mom, ¿no? Sí, claro, mis grandes amigas, lindo, es increíble lo que hace. Hay una cuestión que me llama la atención de ellos y es que donde tienes una computadora, o sea, si tu trabajo es estar en una computadora conectada a internet, básicamente puedes hacer ese trabajo en remoto. Ahí hay un gran desafío, entonces, Gise, porque al ser la directora ejecutiva del CITEC, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, sin embargo, no sé hasta qué punto estemos listos o habremos superado ya temas sensibles como los cortes de luz, por ejemplo. ¿Cómo desde el Comité Empresarial Ecuatoriano se planea hacer frente a estos desafíos que de pronto pueden a uno pararlo en seco? No, creo que como sociedades y como países, no solo ha pasado aquí en Ecuador, a nivel mundial tenemos ciertos retos que pueden cambiarnos el camino que estamos siguiendo, trazando o los planes que teníamos. Entendemos que el Ecuador, y entiendo yo que el Ecuador, y lo hablo desde mí también como ciudadana, como persona, como mamá, los cortes de luz fueron algo que nos afectó totalmente al desarrollo productivo, pero que también sacó una vez más ese lado resiliente de los ecuatorianos y creativo, digo yo, porque además siempre somos creativos en buscar cómo hacer las cosas mejor, pero más allá de esto, justo está entre los temas que se tienen que trabajar y que son transversales. El tema de la mejora de la matriz energética es un tema y creo que la ministra Manzano está haciendo un trabajo monumental en trabajar en esto, en donde haya una estrategia que mitigue los riesgos que pueden haber, pero que sobre todo nos lleve a cambiar los modelos en el país. Temas de seguridad. Los temas de seguridad igual son importantes, porque no podemos nosotros generar desarrollo, generar empleo con los retos de seguridad que tenemos en el país. Por eso es tan importante toda la ayuda internacional que el presidente está pidiendo y está yendo y generando estas relaciones. Entonces esto no se va a dar de un día al otro, pero tenemos que tener la confianza de que pase, pero sentarnos ahí, temas de empleabilidad, de cómo reformar. Estos días he tenido los espacios de hablar de reformas laborales y aunque en el momento no se vayan a dar, creo que también hay que repensar en qué queremos o cómo hacerlo, porque no es solo una reforma laboral, también es una seguridad jurídica, es un incentivo al desarrollo competitivo y a la innovación, es una apertura de mercados, o sea, no solo es tener un puesto más, es cómo genero más trabajo para que haya ese puesto. Estos son como temas transversales que tenemos y que afortunadamente yo creo que estamos en un momento en el que se inicia ya no solo un periodo transitorio, sino ya 4 años de gobierno, que igual es poco tiempo, en donde hay que sentarnos a la mesa y marcar esa hoja de ruta, en donde está habiendo esa apertura desde los diferentes sectores productivos y el sector público para marcar esa hoja, en donde habrán temas transversales del comité empresarial, pero habrán temas que son de cada uno de los gremios en los que tenemos que trabajar. Bueno, has mencionado un tema que ciertamente no es motivo de esta conversación, sin embargo, dada la coyuntura, vale la pena quizás dar un pincelazo por ahí, terminaron las elecciones, ciertamente hay un desafío, hay
un país fracturado que toca dividirlo nuevamente, encontrarlo Unirlo. nuevamente. Es decir, pasó recién lo de Pacho, William Pacho, que nos volvió a juntar como ecuatorianos. Creo que el deporte es un Nos buen inspira. pegamento en ese sentido, pero otro elemento también que resulta muy interesante es esta hambre de emprendimiento que hay en el Ecuador. Allí hay un reto interesante porque justamente es un nuevo lenguaje para las nuevas generaciones, Gise, y tú precisamente eres una de estas empresarias jóvenes que está abanderándose de estos temas. Y uniendo lo que tú dices, tenemos un espíritu emprendedor en el país. Por muchos años hemos sido el número uno en el desarrollo de emprendimientos en el país. Yo creo que ahorita el trabajo que tenemos que hacer es dar ese salto porque también es un emprendimiento por necesidad y no oportunidad. Y cómo generamos esas oportunidades, porque ya es un gran paso el que emprendamos y que no tengamos miedo a ese salto. Pero tiene que haber un trabajo articulado de nuevo entre el sector público, la academia y el sector privado en que generes este desarrollo. El ejemplo de la UTPL es central, el tener la incubadora, el tener los espacios de coworking, el tener programas de formación que ayuden al emprendimiento y no porque estemos aquí en este espacio, pero se los dije cuando hace casi ya 3 años estuve ahí y que espero ya pronto volver a ir porque me da esta vergüenza decir que hace tanto tiempo no he ido a Loja. Ese es el ejemplo, porque ahí tienes que una buena idea acompañada puede generarse. El caso de Clip es un caso exitoso, como una idea que pudo ser incubada en una academia, teniendo el apoyo de gente que sabía, es un negocio que ahora es internacional y que está exportado. Entonces, hay varios más, pero ese ejemplo que tienen, el de Guayos, que también me acuerdo que conocí hace algunos años también de Loja, porque yo les doy tecnología porque amo. Pero hay varios casos desde la academia, acompañando a este espíritu emprendedor que se tienen que dar. Y eso tiene que unirse, obviamente, también este nuevo foco que el acceso a créditos también se está dando, de fondos, de fondos no reembolsables como iniciativas públicas que también se dan en los gobiernos locales o desde las mismas aceleradoras como la que ustedes tienen. Son espacios que se tienen que aprovechar, que se tienen que conocer más, pero es esto, articularnos. Yo no creo que si hay confianza, es un buen momento para el país, pero creo que solitos no lo podemos hacer. Y si vemos, la verdad es que yo sé que falta, pero hay casos lindos de empresas grandes aquí en el país que hacen sus programas de aceleración. Hay casos como el que les digo de ustedes o de otras universidades que están haciendo estos programas de apoyo al emprendimiento. Hay toda una línea en los gobiernos locales de apoyo al emprendimiento. Ahora, ya se tiene que dar confianza y seguridad. Y eso es lo que tal vez es el rol que nos falta esas patitas para poder seguir. Pero es tomar el ejemplo. O sea, yo creo que ya hemos pasado tantas cosas en el país que en verdad ya tenemos que tenernos fe, no hay más, porque si decimos aquí no es, ¿dónde va a ser? Y si vemos el mundo también está en crisis. O sea, es una crisis mundial muy triste, muy dura, muy de desempleo, de polarización. Aquí todavía somos o sea, hay una gran oportunidad de ser un país pequeño, pero con una riqueza natural, que si la aprovechamos, podemos en verdad ser la referencia. Y por eso varios países dicen, el día que Ecuador se despierte, el resto nos fregamos, porque no nos estamos dando cuenta de las oportunidades. Imagínense que aquí hemos hablado ya los últimos meses de space business, negocios en el espacio, porque nuestra posición en la Tierra, por estar en la línea ecuatorial, por la altura que tenemos, nos hace que se pueda dar. Y son cosas que no suenan soñadoras, pero son cosas que ya se están experimentando y probando. Entonces, si aprovechamos la realidad del contexto que tenemos, en verdad creo que se pueden lograr cosas. Hay retos, pero si nos quedamos en los retos, nos quedamos dormidos y no se hace nada más. Entonces hay que despertarnos nomás. Vamos a las preguntas que nos permiten conocer el lado humano tuyo en virtud del tiempo. Gise, ¿a qué hora te levantas tú y qué es lo que primero que haces cuando te despiertas? 6 de la mañana a levantar a mis hijos y alistarme para comenzar el día. 6 en punto me suena la alarma todos los días. Menos el miércoles, 6:30. Si tuvieras el chance de montarte en el DeLorean y regresar al tiempo donde la Gise se está graduando de bachiller, ¿qué le dirías a la Gise de ese entonces? Yo creo que estamos bien, yo diría estamos bien, ha sido intenso, les digo, trabajo desde los 18 años, estudio desde los 6 años, como todos, y no he dejado y creo que he disfrutado. Tal vez sí sería ratos como
respira un poco, o sea que la vida es larga. Yo sé que nos dicen la vida es corta, pero a ratos en eso de que es corta y que yo me la creí, he intentado correr todo, pero diría a ratos camino un poquito más, pero creo que me he divertido un montón, he aprovechado un montón hasta el día de hoy. Hay muchos sueños que he podido cumplir, hay muchos sueños que me faltan, pero creo que es de disfrutar cada día y tener esa convicción de que mis papás me la dieron desde igual, esa niña bachiller de no solo lo puedes hacer, porque yo creo que aquí lo que a mí mi papá y mi mamá me decían es lo tienes que hacer. ¿Me entiendes? No es el puedes y anda, hazlo, no, hazlo. Si tú quieres, lo haces. Y si quieres estudiar, te consigues. Y si quieres trabajar, anda, hazlo. Y eso es lo que a mí me ha soltado a hacer las cosas y no quedarme en el tal vez lo pueda hacer, sino hacerlo y hacerlo bien. ¿Qué es lo que te ha dado resultado a ti en términos de educación financiera que nos puedas compartir? Pero yo creo que ahí, y tal vez no soy el mejor ejemplo y les voy a decir así que todos tenemos ahí oportunidades, pero creo que igual es marcarme metas y esas metas me han permitido el saber que si quiero cumplir algo, tengo que organizarme. Y les digo, porque a los 18 20 años, con el sueldo, poco, mucho que te llegue, uno dice, "Ay, soy joven y libre, así que lo puedo hacer". Pero el fijarme metas y esas metas en alto o estudiar, para mí mis mayores inversiones han sido en el estudio, ahora en el estudio de mis hijos, ya no en el mío, porque ya eso es de la ley de la vida, pero el estudiar y aprender, porque no hay nada más. O sea, y ese estudiar y aprender, le estoy diciendo, es coger un curso que esté en línea, porque ahora además el acceso es infinito. Entonces hay que irnos preparando. A mí sí me gustan las aulas, pero también en mi realidad también me tocó mucho estudiar online, muchos cursos, pero siempre hay una oportunidad de aprender. Eso yo creo que es lo que a mí sí me ha ayudado en poder organizar con metas esta parte de la planificación financiera y luego el saber que no todo es necesario. O sea, y no sé cómo explicar, lo sigo aprendiendo, pero saber que podemos esperar un poquito. Y ese poquito que se espera, luego ves que era innecesario y que no pasó nada si no lo obtuviste, pero luego te permite cumplir con metas más altas. Eso yo creo, y que cada dólar importa, y eso es una educación a nuestros hijos. O sea, vivimos en un mundo en que todo es necesario, entonces, y todo se pone de moda, y todo es en mil, y el ilimitado, entonces, perdón, el limitado. Eh, ¿Tu libro favorito? Mi libro favorito, yo creo que ahorita estoy adicta a los de Marian Rojas, entonces estoy leyendo cómo hacer que las cosas buenas te pasen, encuentra tu persona vitamina. ¿Y saben por qué? Porque tengo mis libros de historia y me encanta la bailarina de Auschwitz porque nos enseña historia pero desde la resiliencia, pero ahorita creo que en el momento en que vivimos todos estos libros de psicología y de seguridad y de trabajo en equipo son centrales para desarrollar y ser conscientes que sobre todo que el nuevo es de respirar, el volver a ver, el darte un minuto para tomarte un café, el creer en ti, son los temas que más necesitamos, porque si vivimos en un mundo donde la competencia es ilimitada. O sea, estoy yo hoy aquí, pero hay 3 años más, y hay 100.000 PhDs, y hay 200.000 emprendedores, y no sé cuántos unicornios. Pero el sentarte con alguien, el saber que lo que tú haces tiene un sentido, el que pienses en las personas y que lo que haces incide en otros, es como que te da paz. Entonces a mí ahora, y voy, y audiolibros les digo, porque además han de decir mentirosa, y sí, muchos años, si me preguntabas hace un par de meses, tal vez te decía Unicornia, que es el libro que leo a mi hija, ¿ya? O el libro de mi hijo, porque además y ahora mis libros son los de los niños, pero los audiolibros amo. Y ahora voy y entonces el rato que puedo me siento, escucho y el rato que puedo tengo otro bajado en el celular y otro que está en mi velador. Ese mix tiene que pasar porque vivimos corriendo, pero hay que aprovechar estas herramientas. Yo sé que es lindo coger el libro, aquí tengo mis libros aquí al lado, cogerlos, sentirlos, pero si no lo puedo hacer, escucho. Y si no puedo escuchar, voy leyendo en el celular lo que sirva. Pero hay que seguir leyendo y esa cultura retomarla en todos, en los hijos, en nosotros. Tengo una última pregunta, Gisela, no sin antes agradecerte por haberte tomado el tiempo de compartir con nosotros tus retos, tus alegrías. Gracias por eso, Gisela, porque ciertamente el tiempo es uno de los bienes escasos e irrecuperables que tenemos las personas. Gisela, para ti, ¿qué es una crack? Ay, yo creo que la verdad es el aprovechar todo el potencial, el aprovechar, el creértela
en confiar en uno, en saber que no todo lo podemos hacer, pero que hay gente alrededor maravillosa que te puede ayudar y que esos sueños que tenemos y esas metas, pensando en el otro y apoyándonos en el otro, se puede cumplir. Eh, Justo le ponía yo ayer y te digo esto y pensando, no en lo que me decías a mí, pero ayer le ponía a una mujer maravillosa que es María Paulina Romo, que justo pude estar en su memoria de sostenibilidad, decir, es una crack. Y es una crack no porque logró un mega negocio, sino porque en la memoria de sostenibilidad nos mostró cómo logró un negocio exitoso y gracias al negocio exitoso logra ayudar a miles de personas y cuidar el medio ambiente y cuidar a la gente que tiene una crisis en una ciudad, luego ayudar a niños y luego hablar de economía violeta y luego de ni sé qué sistema B, o sea, eso es, o sea, cómo dejamos de pensar en uno solo y si no, quiero un desarrollo porque está bien y quiero crecer, pero mientras crezco, ¿cómo hago que el resto lo haga? Es para mí ser una crack. ¿Tu mensaje final? Bueno, mi mensaje final es, he disfrutado muchísimo estar aquí, compartirles y lo que pueda aportar de lo que hemos conversado siempre a las órdenes, pero disfrutar cada día, ponernos metas altas, cumplir con esos sueños y si no lo podemos cumplir, tampoco sentarnos y llorar, porque la vida cambia cada vez que logramos algo, hay cosas más grandes, pero disfrutarlo y pensar que todo lo que hacemos se impacta en la vida de una persona, ya cumplimos con nuestro sueño. Y si lo que hacemos impacta en la vida de una persona, cumplimos con nuestras metas y eso es lo más importante. Y eso es en nuestra familia, en nuestra casa, la gente que está al lado. No solo es el mayor cliente o el niño que está lejos. Si logramos que está feliz el que está sentado al lado nuestro, ya estamos haciendo bien las cosas. Cracks Invisibles, ha estado con nosotros Gisela Montalvo, directora ejecutiva de la CITEC, flamante vicepresidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, madre de 3 y también esposa. Gracias por conectarse. Gisela, muchas gracias. Gracias a todos, nos vemos pronto. Hay ciudades que marcan tu vida y otras que la transforman desde el primer día. Loja, ciudad universitaria, es un sueño compartido, un espacio donde 3 universidades se unen para abrir caminos, sembrar futuro y convertir a Loja en un destino académico lleno de oportunidades para propios y extraños. Juntos construimos una ciudad que educa, inspira, acoge y transforma. Loja, ciudad universitaria. Destino académico por excelencia.